Colombianos muy atentos porque hoy arrancamos con una noticia que los grandes medios están tratando muy por encima, pero que debería estar en el centro del debate nacional, pues Estados Unidos acaba de liberar millones de nuevos documentos de caso Jeffrey Epstein. El mismo Epstein acusado de liberar una red internacional de abuso contra menores y el mismo Epstein rodeado de políticos, empresarios y miembros de la élite. Y adivinen, entre esos archivos, ¿quién vuelve a salir mencionado? Pues nada más y nada menos el señor Andrés Pastrana, que aquí muchos políticos de oposición prefieren no mencionar. Pues dice lo siguiente: Trump, Musk y hasta el presidente Pastrana figuran en nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein. Una nueva tanda de archivos judiciales vinculados al caso Jeffrey Epstein vuelven a mencionar a figuras de alto perfil como Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk y hasta el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Los documentos tienen correos y registros recopilados por autoridades, aunque ninguno de estas personas están siendo investigadas. Y es que eso es lo que hace la élite: lavarle la cara a estos políticos como siempre, censurando algunas palabras, incluso pues nada de investigación contra estas personas. Esto es lo que buscan estos personajes. Dice lo siguiente: Departamento de Justicia publicó millones de páginas del documento en la investigación de Epstein. Los archivos, como en publicaciones anteriores, contienen censuras tachados, lo que ha llevado a congresistas a exigir una desclasificación completa sin redacciones. El fiscal adjunto Todd Blanche, ex abogado de Trump, niega que se haya eliminado información para proteger al presidente, y entre esos, pues para proteger entre esas personas, pues también aparece el señor Andrés Pastrana, que vamos a ver más adelante. Pues podemos ver que estos archivos pues aparecen con algunos tachones que son cosas importantes para proteger a estos políticos. 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes en las que se hace referencia a personas como el presidente de Estados Unidos, el expríncipe Andrés e Elon Musk. Estos son solo algunos ejemplos de lo que contienen las revelaciones publicadas por el Departamento de Justicia. Esta última remesa de documentos de Epstein se han desclasificado después de que se retrasara su publicación inicial en diciembre. Las nuevas revelaciones incluyen miles de referencias a Trump, incluyendo correos electrónicos en los que Epstein y otras personas compartían artículos de prensa sobre él, comentaban su política o hablaban de él y su familia. El nombre del expríncipe Andrés aparece cientos de veces en los documentos, incluyendo correos electrónicos en los que invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham en 2010, un mes después de que Epstein fuera liberado del arresto domiciliario, acusado de proxenetismo con una menor. También hay menciones a multimillonarios como Elon Musk y el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Las relaciones de Epstein con las personas más ricas y poderosas del mundo han nutrido todo tipo de teorías conspirativas y críticas en las bases del movimiento MAGA de Trump. Y es que en base a eso han salido un montón de imágenes reveladas por Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde pues se puede ver las barbaridades que hacían estos personajes, donde pues aparecían con menores, y como podemos aquí incluso ver algunos videos donde aparece el señor Jeffrey Epstein jugando con menores de edad en una cocina, y otras barbaridades que no se pueden mostrar porque son censuradas. Hoy sabemos que Epstein tenía aviones, islas privadas y contactos directos con la élite global. Ahora Estados Unidos libera millones de páginas nuevas del expediente, millones de documentos, vuelos, contactos, agendas, un archivo histórico del horror y también del poder, porque Epstein no actuó solo. Epstein estaba rodeado de políticos, rodeado de empresarios y rodeado de gente respetable.
Aquí aparecen nombres pesados del mundo entero, algunos ya conocidos, otros apenas empiezan a salir. Y lo más indignante de esto es que mientras las víctimas siguen esperando justicia, muchos de los poderosos siguen tranquilos. Y ahora, en base a esto, vámonos y volvámonos para nuestro país, Colombia. Porque entre esos documentos vuelve a aparecer el señor Andrés Pastrana, el expresidente de derecha, el mismo que hoy posa como defensor de la democracia, el mismo que vive atacando a Petro día y noche. Pastrana aparece en registros de vuelo de avión privado de Einstein. La pregunta es, ¿por qué un presidente en aquel entonces colombiano terminó en un jet privado de uno de los mayores depredadores del planeta? ¿Qué hacía ahí? ¿Quién lo presentó y quién organizó eso? Y sobre todo, ¿por qué los medios tradicionales colombianos pasan todo esto por encima? Pero algunos medios sí deciden revelar, como RTBC Noticias, y dice lo siguiente. Atentos. Hoy se conoce archivos del depredador Jeffrey Einstein, que fueron desclasificados por Estados Unidos, y aparecen nuevas referencias del expresidente Andrés Pastrana. Abro comillas, esta es una de las cartas. Llegaremos desde Madrid al aeropuerto de Newark. Muchas gracias de nuevo y avísame por favor si recibiste este correo, cierro comillas. Este fue uno de los mensajes que el exmandatario le escribió a Ghislaine Maxwell, compañera sentimental de Einstein, y es que eso lo vimos algunos meses sobre otros casos donde fue involucrado el señor Andrés Pastrana, que vuelve a ser mencionado en estos casos. El intercambio de estos correos evidencia lo cercana y estrecha y constante de Maxwell, Einstein y Pastrana. Además, estas revelaciones indicarían que el expresidente viajó en el privado de Jeffrey Einstein, confirmando que tuvieron contacto directo y formó parte de su círculo de viaje. Y esto dicen estos medios de comunicación, que no ocultan la verdad como algunos otros. Conoció que los archivos del depredador sexual Jeffrey Einstein se fueron desclasificados por Estados Unidos. Aparecen nuevas referencias del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Ghislaine, llegaré desde Madrid en el vuelo CO63 de Continental Airways al aeropuerto de Newark a la 1:50 de la tarde del lunes 22. Muchas gracias de nuevo y avísame. Por favor, avísame si recibiste este correo. Muchas gracias, Andrés Pastrana. Ese fue el correo que escribió el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, a Ghislaine Maxwell el 21 de marzo de 2004 a las 5:39 de la tarde, para su llegada a los Estados Unidos desde España, donde tiene una residencia alterna. Unos minutos después, a las 5:55 de ese mismo día, la señora Maxwell le contestó al expresidente: recibí el correo electrónico. El conductor estará en la consigna con un cartel con tu nombre. Avísame si recibiste mi mensaje. Recibiste la información del apartamento donde te alojarás, ¿verdad? En otra ocasión, el propio Epstein le escribió a su entonces pareja Ghislaine Maxwell el viernes 10 de abril de 2009 a las 12:30 del mediodía. Llama a Pastrana para hablar sobre una casa estupenda en Cuba. En la escena del intercambio de correos también aparece Jean-Luc Brunel, un agente francés de modelos, quien apareció ahorcado en su celda de una prisión de París, Francia, en febrero de 2022, tras ser acusado de acoso sexual y violación de menores de entre 15 y 18 años en ese país europeo. El 20 de abril de 2009 a las 9:56 de la mañana, el señor Brunel le escribió a Pastrana lo siguiente: Hola Andrés, gracias por tu mensaje de ayer. Llegaré a las 2 de la tarde desde Lima. Avísame si tienes un número de Estados Unidos para llamarte. Me alegra mucho verte de nuevo, Jean-Luc. El intercambio de estos correos evidencia lo cercana, estrecha y constante de la relación entre Epstein, Maxwell, Brunel y Pastrana. También se conoció un paquete enviado por correo de la multinacional FedEx, con origen desde Epstein el 16 de abril de 2003, dirigido a Pastrana Arango,
como destinatario y entregado el 21 de abril de ese mismo año. Además indica que Pastrana Arango, expresidente de Colombia, viajó en el avión privado de Jeffrey Epstein en varias ocasiones. Esto confirma que tuvo contacto directo con Epstein y formó parte de sus círculos de viaje. El señor Andrés Pastrana, figura cercana de las élites internacionales, referente político de los uribistas, invitado permanente a foros de poder y ahora otra vez mencionado en documentos ligados al mayor escándalo de abuso pues de las grandes élites, pues lo que acabamos de ver con este señor Jeffrey Epstein. Y luego salen políticos como Paloma Valencia a rasgarse las vestiduras y sacerdotes atacando a Petro desde el púlpito. Editoriales completos dedicados a una frase que dijo el presidente Gustavo Petro en una de sus alocuciones sobre Jesús. Y esto fue lo que ha dicho la señora Paloma Valencia de acuerdo a esas palabras que dijo el presidente. Es el opio del pueblo. Por eso, precisamente, todas las sendas seguidoras de esa doctrina han decidido excluir los valores religiosos de la educación con la mentira de que el Estado laico no puede enseñar valores judeocristianos. Pero lo cierto es que ahora están pasando a una segunda fase. Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Atacar la doctrina católica y cristiana, creando todo tipo de confusiones entre los colombianos. Rechazamos que el presidente ataque la religión, ataque las creencias, que claramente él no comparte, pero que tiene que tener un respeto por nuestra iglesia, por las tradiciones religiosas y por la libertad de culto. Y respetar a Jesús, tratarlo de tú a tú, no solamente es un irrespeto con nuestras creencias, sino una blasfemia. Petro es un blasfemo, además de todo lo malo que es como gobernante. Respete la religión católica y cristiana. Que usted no crea en ella no le da derecho el respetar las creencias de quienes sí creemos. ¿Qué señora está tan hipócrita? Pues viene a hablar y a decir que Petro blasfema cuando vemos que hasta personas que son de derecha, los mismos políticos que ellos siguen, han sido relacionados con esta élite política de abusadores como Jeffrey Epstein. Y es que hasta un padre salió a atacarlo en pleno sermón al presidente Gustavo Petro, pues de acuerdo a esa palabra que se le salió en una alocución. Pero esas son las personas que no hablan y por qué no dicen nada de lo que sucede con el señor Andrés Pastrana y todas estas relaciones que ha tenido con estas personas de la élite global. Y esto fue lo que dijo este sacerdote en pleno sermón. Se supone que si está dando la palabra de Dios, este señor no debería mirar la paja del ojo ajeno y debería pues dedicarse a lo que él se dedica, a dar religión, no a inculcar odio a las personas y dar política en plena misa. De Gustavo Petro, usted es un patán, usted es un grosero, usted es un blasfemo. Y perdónenme lo que yo voy a decir. La conferencia episcopal emitió un comunicado, pero demasiado tibio. Y como lo dice el libro del Apocalipsis, porque no eres ni tibio, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, empiezo a vomitarte de mi boca. Pues es que semejante payaso, hace 2 días atrás se para allá, con ese tonito desagradable a decir que Jesús hizo el amor con María Magdalena, irrespetuoso, vulgar. Y fácilmente empiezan a decirle a algunos, no, es que él tiene una libre interpretación, que interprete lo que él se le dé la gana, el Señor, que no se con la fe. Razón tiene la abundancia del corazón, hablan los labios, pero era una persona tan desastrosa. Ha destruido ese país, ha destruido la seguridad, ha destruido... Y ahí podemos ver cómo empieza a hablar de política este sacerdote en pleno sermón. Aquí estamos viendo algo muy claro, una maquinaria completa funcionario.
funcionando, medios amplificando la polémica religiosa, políticos de derecha usando la fe como una arma, sacerdotes metiendo política en plena misa. Todo coordina para estas personas. Todo apunta al mismo lado: desgastar al presidente, desviar la atención, tapar los escándalos de la élite. Porque mientras tú discutes si Petro ofende a Jesús, nadie habla de Einstein, nadie habla de Pastrana, nadie habla del poder. Esa es la jugada de estas personas. Pues esto resulta curioso. Cuando Petro dice una frase en un discurso, salen todos a crucificarlo. Pero cuando aparecen expresidentes de derecha vinculados a los círculos de Einstein, ahí sí miran para otro lado. Porque así es esta gente. Porque si este fuera Petro, en el caso de Pastrana, estaríamos viendo cadenas completas, portadas rojas, especiales de 3 horas, penalistas indignados, pero como es Pastrana, guardan silencio absoluto, porque Pastrana pertenece a ese club, al mismo club de los uribistas, al mismo club de la derecha tradicional, al club que se reúne con la élite internacional, ese club que siempre se protege entre ellos mismos. Y es que Petro dice una frase en un discurso y salen Paloma Valencia, medios tradicionales, sacerdotes del púlpito, opinadores de siempre, todos indignados. ¡Qué blasfemia! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué ataque a la fe! Pero cuando hablamos de abuso real a menores, cuando hablamos de redes criminales y cuando hablamos de las élites involucradas, ahí sí no pasa nada. Eso no merece editoriales, eso no merece cadenas mediáticas. Resulta que es más grave que lo que dijo el presidente Petro, que abusar de menores de edad. Así funciona el sistema. No se trata de defender frases, se trata de exigir coherencia. Se trata de preguntar por qué atacan con tanta rabia al presidente por palabras, pero tratan con guantes de seda al expresidente vinculado en escándalos internacionales, y más con ese señor Jeffrey Epstein. Porque la fe sirve para atacar a Petro, pero no para defender a los niños abusados por Einstein. Porque la derecha grita moral, pero guardan silencio frente a las élites. Aquí no estamos hablando de ideología, estamos hablando de justicia, de verdad y de víctimas reales, que es algo que no presentan estas personas de oposición. Y aquí podemos ver que hasta los mismos sacerdotes resultan involucrados en la política y en pleno sermón. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.